presentado por Ángel Berenguer de la Universidad de Basilea, Suiza, rescatamos la conferencia de José Manuel Pedrosa de la Universidad de Alcalá de Henares llamada El cancionero y el romancero tradicional, que tuvo lugar el miércoles 7 de septiembre en el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. El cancionero y el romancero tradicional sefardí es uno de los repertorios folclóricos más estudiados y conocidos por el gran público. Sin más, el cancionero y el romancero tradicional sefardí desde Toledo por José Manuel Pedrosa. Su casita letreada, a su labor sentada, el oso no lo... Es un profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, y él es un especialista en literatura oral. Estudia la literatura oral la literatura de transmisión oral de muchos pueblos diferentes, pero él es licenciado y doctor en Filología Hispánica y su punto de partida, por lo menos, es la literatura hispánica, de la que es un perfecto conocedor, y también, por supuesto, de esa rama de la literatura hispánica que es la filología sefardí, en la que se formó como doctor. Nos va a hablar del cancionero y del romancero tradicional. Por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar diciendo que en los papelitos que les han repartido hay algunos que están bien por orden correlativo, los que arriba pone textos 1, pero hay otro grupo que al graparse las fotocopias han quedado desordenadas, están todas, pero empiezan el textos 1, que es por donde debe empezar, está en la hoja número 3. Entonces, los que tengan textos 1 al principio está muy bien, y los que tengan textos 1 en la tercera hoja, pues simplemente lean a partir de allí. Por razones cabalísticas, dice Jaco. Bueno, voy a comenzar mi charla dedicándosela a Ana Riaño, a la que todo el congreso homenajea, ¿no? Pero quiero sumarme yo también ahora a ese homenaje. La última vez que yo estuve aquí en esta misma sala, pues ella estaba aquí y luego estuvimos hablando como siempre. Y unos meses antes de su muerte, recuerdo que me llamó para algo que en aquel momento me pareció curioso, ¿no? Le habían propuesto a ella formar parte de un equipo, de un proyecto de investigación en la Universidad de Granada, que se estaba formando sobre la muerte, sobre los rituales de la muerte en el Mediterráneo. Y entonces pues me llamó para hablar del tema y para intercambiar bibliografía y todo eso. Y bueno, y ahora esta conferencia le está dedicado a ella. El cancionero y el romancero de los sefardíes, tanto de Oriente como de Marruecos, figuran entre los géneros de la literatura sefardí más estudiados, por un lado, por los especialistas y más conocidos, por otro lado, por el público en general. Esto es raro, el que los especialistas y el que el público profano en general hayan coincidido en la aceptación de un género no es lo normal casi en ningún campo de la literatura, pero así ha sido en el campo de la literatura tradicional sefardí. ¿Por qué los estudiosos desde hace generaciones han atendido a ella, se han interesado por ella? Pues porque el padre de la filología española, don Ramón Menéndez Pidal, desde casi el comienzo de sus estudios,
descubrió en el romancero sefardí en particular, más que en cualquier otro género de la literatura tradicional sefardí, una especie de eslabón perdido que constituía una pieza fundamental en sus estudios sobre el romancero panhispánico. Entonces, a partir de Menéndez Pidal, el estudio del romancero sefardí ha tenido una extraordinaria tradición en nuestros estudios, que ha seguido viva a través de su escuela, a través de Diego Catalán, a través de Samuel Armistead y Joseph Silverman, etcétera, pues hasta hoy prácticamente. Esto que les estoy diciendo ahora no se aplica en la misma medida al cancionero, que es un género por el que don Ramón no tuvo interés, pero sí al romancero. En cuanto al público en general, ¿por qué se ha sentido atraído por el cancionero y el romancero sefardíes? Pues porque son géneros cantados a los que uno se puede acercar saltándose por encima la durísima operación de la lectura y simplemente poniendo el oído, lo cual es mucho más cómodo, y por eso son géneros pues que la gente conoce más que cualquier otro que exija leer, y sobre todo leer pausadamente y reflexivamente como se exige cuando se leen otros géneros de la literatura sefardí que no son de fácil lectura, por lo menos desde aquí, desde la orilla española. No voy a meterme mucho en el tema, pero sí diré también que esta popularización moderna del cancionero y del romancero sefardíes ha tenido su parte buena y su parte mala, y también su parte muy mala, digamos, ¿no? Por un lado, bueno, pues ha habido estudios, ha habido interés por ellos, pero por otro lado también ha sido objeto de un proceso digamos, de ejecución y de introducción en circuitos comerciales de estas canciones, de estos romances, de estas músicas, que han generado toda una discografía cada vez menos representativa de lo que es o era la verdadera tradición sefardí. Hay muchos hay quien los llama arreglos y hay quien los llama desarreglos. Muchas veces son desarreglos, ¿no?, de música sefardí que se convierten en refritos de otros refritos, de otros refritos, que cantan al final personas que no saben lo que es esa tradición, pero que la venden, y eso pues ha generado un proceso de pseudo tradicionalización, bueno, pues que ha tenido efectos en ocasiones bastante perversos para el conocimiento de la entraña auténtica de esta tradición. Pero no entraremos en ese terreno porque hay muchos más que tenemos que ir analizando. Sobre el romancero sefardí y el cancionero sefardí hay una amplia bibliografía científica que en la conferencia que les estoy dando, pues cuando se publique, la encontrarán ustedes. Somos, se podría decir bastantes, aunque también se puede decir bastantes pocos, los que nos hemos dedicado al tema. Esperemos que en las generaciones futuras, bueno, las que ya están aquí presentes, haya personas que se dediquen más a investigar el tema. Pero básicamente lo que se ha hecho hasta ahora en los dos géneros ha sido estudiarlos desde una perspectiva panhispánica, es decir, analizarlos desde sobre todo en el caso del romancero, que es un género que deriva en un porcentaje muy elevado del tronco peninsular. Hay muchos estudios que sitúan el romancero o el cancionero sefardíes en su marco panhispánico, localizando sus posibles fuentes, sus paralelos, etcétera.
pero son muchas más los acercamientos que se podrían hacer. Aquí no nos va a dar tiempo a hacer un repaso, ni siquiera una síntesis conjunto de todos los acercamientos que podríamos hacer. Yo ahora podría explicarles, si hubiera elegido esa vía, por ejemplo, la cuestión de la ocasionalidad de los romances y de las canciones. Se han cantado en unas ocasiones rituales, en unas ocasiones que acompañaban lo que llamamos el ciclo de la vida y lo que llamamos el ciclo de las fiestas del año, y toda una conferencia entera podría versar sobre esa materia. Podríamos hablar también de sus componentes, del componente propiamente sefardí, del componente judío, del componente hispánico, del componente balcánico, del componente árabe, que lo tiene también, porque el cancionero y el romancero sefardíes son una especie de encrucijada de tradiciones, de culturas, de religiones, etcétera. Podríamos acercarnos a este repertorio desde muchos puntos de vista, pero yo he tenido que elegir uno de ellos, que es el punto de vista comparatista. Vamos a conocer unas cuantas canciones y romances, algún romance sefardí, que vamos a comparar con canciones del tronco español, del tronco hispánico, pero también con otras que no lo son. Algunas que son periféricas dentro del tronco hispánico, son periféricas, como alguna canción catalana, alguna canción vasca y alguna canción gallega, y también con algunas que son extra hispánicas, alguna del oriente europeo, por ejemplo. Hay también que decir, antes de comenzar, que otra vía de acercamiento posible al cancionero y el romancero sefardí, bueno, no posible, sino necesario, digamos, es enmarcarlo dentro de los géneros de la poesía oral sefardí en general, en el que están también las coplas. Las coplas, aunque son un género perfectamente distinto y más o menos diferenciado, delimitado con respecto al cancionero y al romancero, han llegado en ocasiones a tradicionalizarse de tal modo que a veces nos encontramos poemas, composiciones poéticas, en que lo coplístico y lo lírico, por decirlo así, se confunden. A veces no es fácil, en algunos casos, distinguir bien lo que es una copla y lo que es una canción, en los casos en que ha habido una evolución oral previa muy intensa. Entonces, básicamente, esto es una necesidad que tenemos también cada vez que nos acercamos al género de las canciones y de los romances. Es preciso conocer también las coplas para entender bien lo que es lo que son los otros dos géneros de la poesía tradicional sefardí más importantes. Y como quiero que la conferencia sea muy, muy práctica, pues vamos ya a comenzar a ver textos y a compararlos. Voy a centrarme mucho en el cancionero más que en el romancero, aunque he reservado espacio al final para el romancero, porque el romancero es un género perfectamente establecido, asentado, acotado, sobre el que tienen ustedes una bibliografía muy amplia y muy accesible. En el caso del cancionero, pues es un género que todavía es más amplio que el romancero, más complejo, más dinámico, más cambiante, y todavía precisa una labor de acotación y de análisis más profunda, y por eso he preferido centrarme más en él. Además, la bibliografía que hay sobre el cancionero está más dispersa, etcétera, y entonces creo que puede ser más interesante ahora conocer algo más de este género. Vamos a comenzar leyendo una canción en textos 1, debajo donde pone textos 1, la canción primera, el texto primero,
Es una canción que publicó Moshe Atiyas, un gran recolector de la literatura sefardí, de la literatura tradicional sefardí también, en su cancionero judío español de 1972. Dice así la canción: dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer, y si no tienes amante, yo te haré pretender, y si no tienes amante, yo te haré defender, alma, vida y corazón. Esta canción, muy tradicional entre los sefardíes, se suele cantar dentro de una secuencia de cuartetas. Bueno, esto es una cuarteta, lo que pasa es que no se ve bien que sea una cuarteta porque aquí hay una serie de repeticiones de versos, pero la estrofa base son los 4 primeros versos y los demás son repeticiones con un estribillo al final. Pues bien, esta canción es una cuarteta de las que se engarzan dentro de unas series de cuartetas que cantan a menudo se cantan mucho en la tradición sefardí. Son unas cuartetas estas que proceden de la tradición española moderna, seguramente de finales del siglo XIX o comienzos del XX. Hay mucha gente que piensa y sigue pensando que la tradición sefardí es una tradición fosilizada, un depósito de reliquias de la literatura medieval, y eso no es así. Yo personalmente, a partir de mis estudios sobre la literatura oral tradicional sefardí, pienso que nunca llegó a cortarse el hilo de los contactos entre la península y las comunidades sefardíes, nunca llegó a cortarse del todo. Siempre debió de haber contactos, comerciantes, viajeros o pescadores, a saber, que mantuvieron de algún modo el hilo. Pero desde luego, a finales del siglo XIX, ese hilo seguramente se retomó con mucha intensidad, y este tipo de cuartetas que se siguen cantando entre los sefardíes y que forman parte del repertorio más conocido y más manido, digamos, entre los cantores o cantantes que hoy en día hacen reelaboraciones, son desde luego de tradición oral moderna. ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso? Pues por muchas razones, entre otras porque en el texto que tienen ustedes después vemos una cuarteta española publicada por Melchor de Palau en sus Cantares Populares y Literarios, que se publicaron en Barcelona en el año 1900, y donde tenemos la estrofa pues prácticamente igual, ¿no? Dime, niña, ¿dónde vives? Que te quiero conocer, y si no tienes amante, yo te vengo a pretender. Es indudable que la canción es la misma, y que el hecho de que esta canción solo la conozcamos, la primera versión que yo conozco de esta canción, conozco más, es esta de Melchor de Palau del año 1900. No es una canción española que forme parte de lo que llamamos la lírica popular antigua, sino que es de tradición oral moderna, y eso es un indicio, entre otros muchos, que muestra que la canción sefardí procede indudablemente de la tradición hispánica ibérica moderna. Otro ejemplo lo tenemos en la estrofa número 2, que se la voy a leer. Dice así: las estrellas de los cielos, una y una hacen dos, no tienen tanta firmeza, niña de mi corazón, no tienen tanta firmeza como tenemos los dos, alma y vida y corazón. Esta estrofa forma parte de la misma secuencia de cuartetas que suelen cantar los sefardíes una detrás de otra con la misma música, que además se ha relacionado muchas veces con la petenera flamenco andaluza, que es otro subgénero español de tradición oral moderna. Pues bien, si ven ustedes los otros dos textos que tenemos a continuación en los papelitos que ustedes tienen delante, veremos que Narciso Alonso Cortés, también a comienzos del siglo XX, editó
una canción que dice: las estrellas en el cielo, una a una, dos a dos, no tienen tanta firmeza como tenemos los dos. Otra la tenemos un poco más abajo, muy parecida: las estrellitas del cielo las cuento dos en dos, si a ti te parece mucho, mucho más te quiero yo. Vemos que la canción sefardí procede evidentemente de este tipo de canción española de tradición oral moderna. Es interesante ver que entre las dos canciones españolas hay variantes sustanciales. Por ejemplo, lo ven claramente en los dos últimos versos, porque bueno, esto es lo lógico, lo normal y lo necesario en la literatura de transmisión oral, que, como decía don Ramón Menéndez Pidal, es la que vive siempre en variantes. También entre las canciones sefardíes se pueden encontrar estas variantes. A veces sí, a veces no. Por desgracia, la tradición oral sefardí actual, o de los últimos 50 años, ha estado ya en un estado de erosión, pues casi de desintegración, que ha hecho que cuando las variantes orales se introducían, los resultados fueran cada vez, desde el punto de vista poético, peores, por decirlo así, ¿no? En cuanto a inteligibilidad, en cuanto a estilo, en cuanto a normalidad métrica, etc. Y cuando las canciones sefardíes como estas, algunas de ellas, no entraban en estos procesos de erosión, pues a veces era peor, porque ha sido cuando entraban en un proceso de lo que llamamos vulgarización o producción de versiones vulgatas, que se repiten siempre con la misma letra y con la misma música, por influencia o por imposición de las canciones comerciales, de los medios de difusión comercial, que aunque aparentemente hagan que los textos, los versos y las músicas se conserven más inteligibles, pues al mismo tiempo eso constituye una pérdida de riqueza, porque todas suenan igual, digamos, ¿no? Es algo parecido este proceso de vulgarización o vulgatización a lo que ha pasado en nuestra tradición española, por ponerles un ejemplo que ustedes conocerán bien, con los villancicos navideños. Hoy en día, en cuanto llega la Navidad, como ustedes saben, nos atormentan por tierra, mar y aire con 4 o 5 o 6, no más, villancicos, a cual más horrorosamente ejecutado, literalmente, que estos villancicos, aparte de que los cantan tan mal, pues han aplastado totalmente la tradición autóctona verdadera, la tradición de villancicos navideños de los pueblos españoles. Yo les diré que en mi colección, en la colección que he grabado yo en los pueblos de España, tengo unos 4.000 diferentes. Y eso se ha perdido, entre otras razones, solamente porque se tenían que acabar perdiendo, porque hoy la gente no está por mantener la cultura tradicional, sino también porque se les ha impuesto encima ese tipo de vulgatas navideñas que aplastan por completo cualquier cosa que se les ponga por medio, digamos, ¿no? Pues a veces ha pasado algo así también con la tradición sefardí y con otras, ¿no? Que las versiones que se difunden por los medios de comunicación de masas, pues aplastan las variantes, la diversidad que pudiera haber. Y ha sucedido con estas de las que estamos hablando ahora. Vamos a ver ya el texto número 3, del que tenemos 3 versiones, que son de estas versiones que están ya muy erosionadas por el estado actual de la tradición oral sefardí, que es un estado terminal. Dice esta tercera estrofa: en la huerta crecen flores y en la mar crecen corales, en mi corazón amores y en tu boca falsidad.
tenemos otras versiones sefardíes. Después, en el campo nacen flores, en mi corazón amores, en mi corazón amores, de tanto pensar por ti. Aquí ya vemos que la rima se perdió, ¿eh? Y luego dice una tercera versión: en mi huerta crecen niños, en la mar crecen furales, en mi corazón amores, en tu boca falsidad. Aquí ya ni rima ni inteligibilidad. Yo he escuchado la grabación original para ver si lo de los furales son furales de verdad, y son furales, aunque no sé lo que son furales, pero la señora lo canta. ¿Qué son los furales? ¿Será un fular? A lo mejor. No lo sé. ¿El qué? Furales, a lo mejor son jurales. Jureles. Puede ser cualquier cosa. Bueno, en fin. Vamos a comparar estas tres variantes, estas tres versiones sefardíes, con dos españolas. Una la grabé yo hace años: en el campo nacen flores y en el mar nacen corales, en mi corazón amores y en el tuyo falsedades. Aquí sí se conserva la rima. Y el otro dice algo parecido: en la tierra nacen flores, en el cielo crecen nubes, en mi corazón amores y en tu boca falsedades. Aquí no hay rima tampoco, ¿verdad? Nubes con falsedades tampoco rima. O sea que no es solo la tradición sefardí la que está a veces un poco terminal. En fin, vemos en cualquier caso que a partir de esta tercera estrofa que de nuevo esta cuarteta sefardí deriva de forma clarísima de la tradición española actual, moderna. Todas estas canciones españolas con las que estamos comparando las sefardíes solo se han documentado en España a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX, lo cual es un indicio importante para datarlas, tanto a ellas como a las sefardíes. Otro ejemplo de canción sefardí, el número 4 de cuarteta sefardí. No me mates con cuchillo, ni menos con revólver, mátame con tus palabras, que es la muerte natural. También del cancionero de Atías, y lo vamos a comparar con dos estrofas de tradición española moderna. No me mates con cuchillo, que tenga el acero fuerte, mátame con un suspiro y te perdono la muerte. O no me mates con cuchillo, mira que me moriré, mátame con un suspiro que yo te perdonaré. La canción sefardí, pese a la evolución oral que se ve que ha sufrido, pues forma parte también, evidentemente, de la misma familia formulística que las cuartetas españolas que estamos analizando. Vamos a pasar ya a una canción sefardí muy hermosa, muy interesante. Es una canción seriada. Las canciones seriadas son aquellas que tienen una estructura hilativa o enumerativa, ¿no?, que repiten una serie de fórmulas de acuerdo con un orden de algún tipo. A veces son números, a veces son días de la semana, a veces son meses del año, etcétera. Y vamos a conocer esta canción, que la publicó Alberto Hemsi, un folclorista sefardí. Esta la recogió de Casaba, de la comunidad sefardí de Casaba, y vamos a leerla inmediatamente. Abrid mi galanica, que ya va a amanecer, abrid ya vos abro, mi lindo amor, la noche no durmo pensando en vos. Mi padre está meldando, mo sentirá la voz, apagad la lucesica por ver si se echará. Mi madre está cusiendo, mo sentirá la voz, pedrel de la algullica por ver si se echará. Mi hermano está escribiendo, mo sentirá la voz, pedrel de la pendolica por ver si se echará. Mi hermana está labrando, mo sentirá la voz, pedrel del bastidorico por ver si se echará. Esta canción sefardí figura también entre las más conocidas de esta tradición, también entre las más reelaboradas por la moderna discografía, y a mí siempre me llamó la atención
Lo que pasa es que era muy difícil de filiar, porque en España, en la tradición española en castellano, no hay paralelos. Yo he estado 20 años detrás y les puedo persiguiéndola por todas partes de España y de la... Sí, sí, a la canción. Bueno, persiguiéndola a la canción. Y no he logrado encontrar absolutamente ninguna versión española ni hispanoamericana, pero sí que he encontrado, después de mucho buscar, algunas canciones seriadas también, que creo que pueden tener tienen de hecho un cierto parecido y podrían estar dentro de su familia. Lo que pasa es que como hemos perdido o no existe el eslabón español, digamos, pues a veces es lo que nos sucede con la literatura oral, que encontramos islotes en ocasiones muy alejados y es muy difícil recuperar a posteriori el hilo de todos los contactos, de todas las evoluciones, ¿no? Pero vamos a ver primero una balada vasca y después una canción rusa, que según su editor cantaban los gitanos de Rusia, lo cual el hecho de que lo cantan los gitanos ya es indicio de que posiblemente es una canción que ha ido y ha vuelto de un lado para otro bastante intensamente. Dice así la canción vasca: llamé Quiscos a la puerta, pero no me respondió. Cuando le llamé por segunda vez: galán, ¿qué es lo que quieres? Si tal fuera tu voluntad, quisiera que durmiéramos los dos juntos. Nuestra madre está despierta y nos sentiría. Hasta que tu madre se vaya a dormir nos quedaremos junto a la puerta. Junto a la puerta corre aire fresco y nos enfriaríamos. Mi capa es ancha y nos cubrirá los dos. Entre que tira uno y tira el otro la romperíamos. En nuestro pueblo el paño es barato, haríamos otra nueva. Está también que la puerta rechinaría y el perro nos denunciaría. A la puerta le echaremos un conjuro y acallaremos con pan al perro. Para acallar al perro hace falta una perdiz viva. Para coger una perdiz viva eres un muchacho lento. Joven dama, excusona, tienes muchos pretextos, pero yo te llevaré. Bueno, esta canción vasca, esta balada vasca, hasta el verso quinto o el sexto se parece muchísimo a la versión sefardí, ¿verdad? De nuevo, es un hombre, un chico y una chica que el chico quiere intimar amorosamente con la chica, y igual que en la canción sefardí, la chica le pone una serie de excusas continuadas, correlativas, y hasta que dice: nuestra madre está despierta y nos sentiría. Ese verso, por ejemplo, es prácticamente igual a los de las versiones sefardíes, ¿no? Pero a partir de ahí cambia la balada, porque las excusas que pone la chica no son las de la familia, que hay en la canción sefardí, sino que son otras. En cualquier caso, el hecho de que estemos ante una canción seriada, protagonizada por un muchacho y una muchacha, en que él insiste en acercarse a la muchacha y ella pone una serie de impedimentos que comienzan con la familia, aunque después no sean por ahí, es sospechoso, ¿no? Tiene por lo menos un aire de familia con la canción sefardí. Mayor parecido todavía tiene la versión que vamos a conocer ahora. Es una versión rarísima, solo he encontrado esta. Fue publicada a finales del siglo XIX en una revista francesa. Yo la he traducido del francés, el editor la tradujo del ruso, o sea que es la versión que ustedes van a conocer ahora, pues esperemos que las traducciones hayan sido fieles, ¿no? Pero desde luego el parecido con la canción sefardí aquí sí que es más evidente todavía, ¿no? Dice así la canción: Anastasia, Anastasia, abre tu puerta, acoge a este joven muchacho. Yo abriría con mucho gusto, pero mi padre todavía no duerme. Anastasia, Anastasia, abre tu puerta, acoge a este joven muchacho. Es el momento para el joven de casarse y de ir a la corte. Anastasia, Anastasia, me alegraría mucho llevarte, pero mi madre me regaña, me ordena quedarme sentada en casa. Anastasia, Anastasia, abre la gran puerta. Yo abriría con mucho gusto, pero mi hermano Gavrila está sentado a mi lado.
Aquí las excusas que pone la muchacha, pues en esta canción seriada, son el padre, la madre y el hermano, ¿no? Coincidentes en buena medida con las de las versiones sefardíes. Y bueno, pues parece aquí más evidente el parecido. Sucede muchas veces con la tradición oral esto, que encontramos islotes a veces separados por unas distancias enormes y no sabemos si esos huecos que nos quedan en medio obedecen o a nuestra impericia, al hecho de que no hayamos leído lo suficiente, buscado lo suficiente como para seguir encontrando los eslabones perdidos, o a que sean canciones raras, poco recogidas por los folcloristas, o incluso a que hayan desaparecido de alguna tradición, ¿no? A mí, por ponerles un ejemplo, les voy a contar algo que me pasó una vez, que todavía me estoy tirando de los pelos al pensar en aquello. Una vez estaba en un pueblo de León grabando canciones y romances, y una señora muy mayor, además estaba la mujer muy enferma, me dijo de repente: pues le voy a contar ahora el testamento del perro. Y yo me quedé así muy sorprendido. Yo no sabía nada de testamentos de perros, y como además tenía muy pocas cintas, pues yo hice como que grababa el testamento del perro, pero no lo grabé porque había que economizar, porque estaba en un lugar muy perdido y no tenía más cintas, ¿no? Y al oír eso del testamento del perro dije: ¿para qué voy a grabar yo esto? A saber lo que será. Luego, algún tiempo después, leyendo el catálogo de Arne Thompson, la Biblia de los especialistas en los cuentos, vi que había una entrada que se llamaba El Testamento del Perro, y que había una versión recogida en Lituania y otra en Polonia. Y yo, la que me surgió allí, y además es que la señora aquella, ya cuando lo supe, ya no tenía memoria, ya perdí el único testamento del perro, ¿no?, que podía haber recogido en mi vida. El caso es que pasa muchas veces con la literatura oral que afloran testimonios, textos en lugares muy, muy distintos, y tenemos que jugar con ellos y tenemos que conformarnos con ellos. Estas diferencias, estas distancias no obedecen a reglas lógicas, obedecen a que en algunos lugares una canción pervive, en otros lugares no pervive, y a veces, muchas veces, o casi siempre, nos suceden cosas de este tipo. Vamos ya a conocer la canción número 6, que es ya una canción de los sefardíes de la zona del Estrecho. Se canta como endecha, como canción funeral. Es una canción rara, no ha sido muy documentada, y les voy a leer una versión que recogió José Martínez Ruiz en Alcázarquivir. Dice: Alal le anduviera guiando la dacina, negra le fuera. Supongo, no sé si habrá que explicarle los términos, bueno, si quizá al final. La dacina es la comida ritual tradicional de los sefardíes en la noche del Sabbat. La jat de mañana al soco fuera una vaca tan grande al altuyera. El lunes de mañana al soco fuera un almud de garbanzo al altuyera. El martes de mañana al soco fuera un quintal de patata al altuyera. El miércoles por la mañana al soco fuera 150 de huevos al altuyera. El jueves de mañana al gemis se fuera una olla tan grande al altuyera. Y el viernes la mañana al soco fuera una cola de aceite al altuyera. Y sábado la mañana a snoga fuera, en medio de tefilá dolor le diera. Venaika Rachel a mi lado, el dolor se alivió, comer quisiera. Escodiándole la dafina, al muriera, todo se perdonaba con los corbanot y el corbán del tamid, como era la razón, llora y llora una noche oscura. Bueno, entre los términos que a lo mejor ustedes necesitarán que les aclare, pues están Al-Had, que es de domingo, Almud, que es una medida de áridos, Gemis, que es el jueves, Kola, que es una medida de líquidos también, el Sabbat, que es el sábado hebreo,
la esnoga es la sinagoga, tefilá es la oración, escodiándole es escudillándole, korbanot, sacrificios, y Corbán del Tamid, sacrificio continuo. Pues bien, esta canción también es de las que a mí más quebraderos de cabeza me han dado. He estado muchos años persiguiéndola por la tradición hispánica para ver si encontraba algo parecido y no lo he encontrado jamás. Sin embargo, en Cataluña son conocidas y tradicionales una serie de canciones, también seriadas, que hablan de una muchacha, bueno, a veces es la bona noia del capellà, la buena muchacha del capellán, ¿no? Otras veces es la masovera era un antiguo oficio relacionado con la tierra, digamos, ¿no? El caso es que en Cataluña hay una serie de canciones seriadas muy parecidas que vinculan los días de la semana con una comida también pantagruélica, cuyos preparativos comienzan el primer día de la semana y terminan al final. La versión catalana que les he traído es larga, además como yo no hablo catalán, pues no quiero arriesgarme a hacer aquí el ridículo si alguien es catalano parlante. Entonces la tiene, además, como ya de tiempo, ¿cómo vamos? 10 minutos. Hay que ir resumiendo. Pues ustedes tienen aquí la versión, la canción catalana, y ustedes mismos pueden analizarla y ver las similitudes con la versión sefardí. La estrofa número 7 que les he traído es la única canción sefardí de todas las que hoy les he traído sobre las que ya hay alguna bibliografía previa. Yo mismo publiqué hace años un estudio sobre esta canción. Las demás que les he traído son estos comentarios y estas vinculaciones son inéditas, ¿no? Pero esta la he traído, aunque ya la había estudiado yo en otro momento, por una razón, y es porque entre los sefardíes hay versiones de esta canción: con el vino sana esto marido, con el agua siempre esto malata. Hay versiones tanto seriadas sin acumulación como seriadas con acumulación. ¿Qué significa esto? Hay canciones seriadas que son simplemente paralelísticas, que repiten estrofas, como sucede con esta: mercar bosquero mujer, mercar bosquero una camisa, la camisa me echa asina, después mercar bosquero mujer, mercar bosquero un barril de vino, etcétera. Y a veces las series que se repiten van acumulando, van arrastrando el verso de la versión anterior, como sucede con la otra versión que tenemos a continuación. Mercar vos quiero la mi mujer, mercar vos quiero un par de suecos, pie tuerto no mete sueco, con esto la mi mujer, echemos el tiempo en el beber. Aquí, si ven ustedes esta canción, verán que las dos son sefardíes, tanto la que hemos leído hace un momento como esta otra, y se diferencian, aparte de las lógicas variantes propias de la transmisión oral, en que una es seriada simple y la otra es seriada acumulativa. Ven que la segunda versión sefardí va creciendo a medida que se va repitiendo. Pues bien, en la canción que hemos visto antes, la de la Dafina, la versión sefardí de Marruecos de Alcázar-Quibir es seriada simple, mientras que la versión catalana es seriada acumulativa. Esa aparente diferencia que todos podríamos decir, bueno, pues esto es una diferencia insalvable. No lo es, porque vemos que entre los propios sefardíes hay otras canciones que tienen su rama seriada simple y su rama seriada acumulativa, como sucede con esta de la borracha que estamos viendo. Lo mismo sucede en España. La canción de la borracha en España, que lo tienen ustedes aquí, cuando termina la versión sefardí acumulativa, verán ustedes que sangrada hacia la derecha he puesto versiones españolas seriadas y acumulativas, lo cual
nos muestra un proceso de la tradición lírica que hemos visto documentado en la tradición judío-española, que no es raro, no tiene por qué sorprendernos porque es bastante habitual. Vamos a darnos prisa para no incumplir el horario y vamos a pasar ya a la canción número 8, una canción, un epitalamio sefardí de Marruecos, que dice: cuando yo en de mi padre peinaba rubios cabellos, y ahora en de mi novio ya no me desmiro en ellos, me desmiro en su faldiquera y en sus buenos dineros. Este epitalamio sefardí de Marruecos, pues tampoco he encontrado jamás versiones españolas en español que pudiéramos considerar paralelos. Sin embargo, en Portugal sí que he encontrado unas cuantas canciones de este tipo. Cuando eu era solteriña usaba fitas de labios, agora que sou casada trago o meu fillo nos brazos, por ejemplo, ¿no? Es una canción también de queja de la mujer casada que vivía antes mejor cuando era soltera, que podría ser un paralelo del epitalamio sefardí. La canción número 9 que tiene usted delante, pues también sucede algo parecido. Más por las arenitas que por el arenal, por calles del novio me haréis andar. Decidle que no puedo ir, que se me arrastró el chapín. Este epitalamio sefardí de Marruecos, pues tampoco lo he podido grabar prácticamente nunca en España. Sin embargo, en cierta ocasión encontré en un cancionero de la provincia de Cuenca una única versión, ¿no?, que tenemos aquí, les he puesto al lado: por el arenalito, morena mía, por el arenal, ay que me duele un pie, por el arenalito, morena mía, por el arenal, ay que no puedo andar, que tiene unas semejanzas formulísticas muy interesantes con el epitalamio sefardí. Tenemos también la número 10, la canción número 10, danos a la novia, que por la novia venemos, si no nos la das y a la ley volveremos. Danos a la novia, la del cuerpo garrido, si no nos la das a la ley volveremos. Que únicamente en una única versión publicada de Segovia he encontrado algo que se le parezca, también un epitalamio, ¿no?, que dice: licencia pedimos a estos caballeros, licencia pedimos, entrar queremos, si no nos la dan nos volveremos. Este verso, si no nos la dan nos volveremos, es idéntico prácticamente a las versiones sefardíes. Entonces, bueno, muchas veces cuando estamos estudiando la literatura oral nos encontramos con textos de este tipo muy dispersos, muy aislados, en que los posibles vínculos que queramos establecer pues a veces son muy precarios. Y como ya nos queda muy poco tiempo, pues vamos a dejar aquí ya el cancionero y vamos a analizar un romance que les he traído y que muestra también al romancero sefardí como una extraordinaria encrucijada de poesía. Es el romance de Celinos y la adúltera, en una versión que recogió Manuel Manrique de Lara en Sarajevo en 1913, me parece, y que les voy a leer. El modo en que Manrique de Lara anotaba sus romances no era un modo muy normalizado, ¿no? Entonces, pues seguramente la fonética del Sarajevo de 1913 pues no podamos recuperarla del todo, ¿no?, sobre el texto escrito por Manrique de Lara. El romance dice así: asentada está la reina, asentada en su portale, por allí pasó Carleto, que de ella se enamorare. Matemos al rey, el conde, conmigo ven y nos casamos. Bueno, antes de seguir, creo que es mejor que primero les cuente un poco el argumento, porque no es fácil en una primera y única lectura, que es lo que nos da tiempo ahora a nosotros, entender bien, ¿no? Este romance, Celinos y la adúltera, cuenta una historia muy truculenta de una mujer que está casada con un viejo y tiene un amante joven que es su criado, depende, a veces es el hermano del viejo, otras veces es un criado,
Y un día, como se lo quieren quitar de encima al viejo, pues la mujer le dice que está embarazada y le manda al monte a buscar, a cazar un ciervo o un animal que se le ha antojado a la mujer embarazada. Entonces le dice al viejo: pero no te lleves las armas, porque tú ese ciervo lo cazas con la gorra. No. Entonces el viejo, viejo y astuto, sospecha y por si acaso se lleva las armas, y quien le está esperando en el bosque no es el ciervo, es el otro, el amante, para matarle, y resulta que el que muere es el amante, el viejo mata al amante. Entonces cuando vuelven, el viejo con la cabeza del amante se la entrega a su mujer y le corta la cabeza también a ella y los entierra juntos para que descansen eternamente, digamos, ¿no? Ahora ya vamos a leer de nuevo el texto de Sarajevo. Asentada está la reina, asentada en su portale, por allí pasó Carleto, que de ella se enamorare. Matemos al rey, el conde, conmigo ven y nos casamos. No tengo arte ni parte para lo ir a matare. Haced vos que estáis preñada de 3 meses y algo máses. Por los campos de Algolimbri un siervo vides pasare. Si de aquel siervo no gosto, Alfedo lo voy a echare. En estas palabras diciendo, el rey se deja venir. Tocó a la niña llorando, lágrimas de veluntare. ¿De qué lloras, blanca niña? Lágrimas de veluntare. Lloro de que estoy preñada de 3 meses y algo máses. Por los campos de Algolimbri un siervo vi de pasar. Si de aquel siervo no gozo, al lado lo voy a echare. Dame armas y caballos, al siervo iré a alcanzare. ¿Para qué queréis armas y caballos? Ya os abasta puño en dorado. El rey, como era sencioso, no la quiso escuchare. Tomó armas y caballos y al siervo fue a alcanzare. En medio del camino con Carleto se ha encontrado. Buenos días tú, Carleto, buenos tengas y mal vengades. ¿Qué te hice yo, Carleto, que me respondes con el male? Trabó Carleto su espada, la cabeza le quiere quitare. Trabó el señor rey la suya, y luego se la fue a cortare. En la punta de la lanza allí se la fue a encolgare. Apárate, blanca niña, apárate y me verades. Apárate a la ventana, apárate y me verades. Nunca fuera yo tal conde, alcanzado este alcanzare. Esto que sintió el señor rey, a la reina quiere matare. No me mate, la verdad le voy a contare. 2 hijicos de ti tengo, de Carleto son los máses. Esto que sintió el señor rey, luego la fue a matar. En la punta de la lanza, ahí la fue a encolgare. En junto con la de Carleto, ahí la fue a encolgare. Teniendo al rey por marido, enamorado fue a buscare. Esta versión del romance de Celinos y la adúltera es extraordinaria, es muy larga, muy interesante. Está contaminada al final con algunos versos de otro romance sefardí, el de Landarico, y es una auténtica maravilla. Pues bien, para que se hagan ustedes una idea del interés y el modo de analizar esta poesía, les diré muy rápidamente que el romance de Celinos y la adúltera también se conoce en la tradición ibérica moderna. Es muy raro, pero se han registrado algunas versiones en España, sobre todo únicamente en la zona de Zamora, León, Asturias, Galicia. Procede o tiene vinculación con una antigua epopeya de la que conocemos testimonios franceses del siglo XII, provenzales, italianos, normandos. Es la epopeya, la chanson de geste de Boeuf de Janton, y el profesor Armistead y el Silverman también, cuando vivía, publicaron algunos estudios muy importantes sobre este romance, pero lo más importante de los estudios que publicaron Armistead y Silverman fue demostrar algo verdaderamente impresionante, y es que la asonancia de las versiones hispánicas, tanto españolas como
sefardíes en A, asonancia en A, aunque a veces en esta versión sefardí que hemos visto hay una E paragógica, lo que se llama E paragógica, pues resulta que es la misma asonancia que las versiones épicas francesas del ámbito francés, ¿no? Lo cual ha probado una teoría que tenía Menéndez Pidal y que no le dio tiempo a demostrar con seguridad, y es que los romances hispánicos, y entre ellos los sefardíes, muchos de ellos no solo proceden de la épica española, sino que además proceden de la épica francesa e incluso de la épica alemana, mediante procesos de adaptación, de traducción-adaptación prácticamente directos, que han llegado incluso a conservar la asonancia, ¿no? Lo más extraordinario del romancero sefardí es que, tal y como han demostrado Armistead y Silverman, hay unos 20 romances sefardíes que derivan genéticamente de la tradición épica española y europea medieval, pasando por encima de la tradición de los pliegos sueltos impresos y de los romanceros impresos en el siglo XVI, lo cual ha venido a corroborar, a refrendar las teorías llamadas tradicionalistas o neotradicionalistas por encima de las teorías llamadas individualistas o neoindividualistas, que decían que el romancero hispánico procede más de los pliegos escritos del XVI que de la épica medieval española y europea. Pues bien, ayer mismo estuve hablando con el profesor Armistead, que tiene la costumbre de telefonear de vez en cuando, y ayer mismo llamó y le conté que estuvimos una hora hablando de este romance, o sea que las noticias que traigo son frescas sobre el romance, y le conté, para darle algo de envidia, porque él me lo ha dado a mí tantas veces también, pues le conté que he encontrado en la tradición eslava, en Rusia, hay versiones rusas, versiones serbocroatas, versiones albanesas. Hay un cuento que además no está en el catálogo de Arne y Thompson, que cuenta, he traído aquí la versión, si alguien la quiere leer pues la tiene aquí, no es larga, por eso no la hemos fotocopiado, pero a quien le interese está aquí. Hay una serie de cuentos eslavos que cuentan la historia de una mujer que tiene un amante también. El amante es un dragón, además, pero que se tiene forma de hombre, y que tiene un marido viejo también la mujer. Entonces le dice al marido viejo que se vaya al bosque a cazar determinado animal. El marido viejo tiene 4 animales que le acompañan siempre: un tigre, un león, un perro y un caballo, que le ayudan en sus cacerías. Y le dice la mujer: pero no hace falta que te lleves a los animales contigo, déjales que se queden aquí descansando los pobres. Pero el viejo se los lleva. Entonces cuando se encuentra al amante en el bosque, pues el amante, el dragón, logra capturar al viejo cuando le separa de los animales, pero el viejo le pide que le deje cantar una canción como último deseo, y en la canción llama a los animales para orientarles hacia dónde está. Total, que al final llegan los animales, matan al dragón y el viejo se le corta la cabeza y la entierra también junto con la adúltera, ¿no? Entonces vemos cómo los textos eslavos son larguísimos, tienen 6, 8, 10, 12 páginas, tienen muchos más elementos maravillosos que el romance español. Se ha dicho muchas veces que el romancero español es el romancero hispánico y sefardí, por tanto, es un género mucho más realista, con muchos menos elementos maravillosos que otras tradiciones baládicas europeas. Y este último ejemplo que hemos visto, el del romance de Celinos, con sus conexiones españolas, francesas, italianas, eslavas, etcétera, termina de mostrarnos la tradición sefardí como una encrucijada de caminos entre Oriente y Occidente,
entre Europa y África y Asia, etcétera, entre judaísmo, cristianismo, islamismo, etcétera, en definitiva, como una especie de laboratorio extraordinario, único posiblemente, que nos todavía, si a Armistead le sigue deparando sorpresas, pues significa que es un terreno privilegiado todavía para estudiar. Muchas gracias y quedo a la espera de sus comentarios o preguntas. Otro día en la mañana